Muchas gracias, Julio, por el pase. Efectivamente, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Amayuya. Enrique Chávez y Perla de Ríos. Tenemos el gusto de acompañarlos esta noche, Enrique, en la que vamos a abordar dos temas fundamentales. Vamos a empezar conversando esta noche con lo que ocurrió esta semana sobre este brutal ataque a Eivy Ágreda, una joven que fue violentada, quemada viva al interior de un bus de transporte público. Así nos acompañan en nuestros estudios Juliana Cachia, ella es directora de la Fundación para la Familia, y también Tatiana Curio, socióloga y experta en género de la ONG Calandria, que son pues dos perspectivas, ¿no?, distintas frente a lo que sería pues esta problemática de violencia contra la mujer. Vamos a comenzar entonces con Juliana, Juliana, estaba yo leyendo un poco sobre lo que había arrojado el resultado de los exámenes psicológicos que se le habían realizado al agresor de Eivy, ¿no? Y lo que arroja es que este tipo no tiene ni rasgos psicopáticos ni trastornos. O sea, estamos hablando aparentemente, según lo que nos dice la gente de psicología forense, de una persona completamente normal. Y claro, nos equivocamos cuando los llamamos monstruos o cuando los llamamos enfermos mentales, y creo que de allí partimos también de un error. No sé qué pensarás tú. Mira, primero, yo creo que tenemos que condenar el hecho que ha pasado. O sea, es terrible, bajo ninguna perspectiva se puede permitir algo así, ¿no? Y sobre lo que tú comentas, más allá de cómo lo categorizamos a nivel psicológico, las personas no solamente actúan mal porque puedan tener un trastorno psicológico o no, sino también por educación, por tipo de vida, por vicios, por no practicar ciertas virtudes o por cierta vivencia en la familia. Habría que conocer exactamente cuál ha sido el ámbito de vida de este señor para entender por qué actúa así. ¿No es así? Pero yo lo que sí creo que es un acto condenable, pero tampoco podemos generalizar y decir que así actúan todos. Sí creo que es un acto aislado, ¿no?, que no niega que existan otros actos de violencia contra las mujeres, pero esto no nos debe hacer suponer que es un modo de operar mayoritario. Porque yo no creo, sinceramente, que una persona, un hombre, que su mamá no lo obligó a lavar los platos, va a quemar a alguien. O sea, definitivamente hay algo detrás de esto muy grave que no se aplica a todos los casos. Es una explicación convincente esa, Tatiana, el hecho de como dice Juliana, de no creer, mejor dicho, que esto es una suerte de acto aislado. ¿Qué opina de eso? Bueno, primero agradecerla la oportunidad. Yo también expreso mi solidaridad con las víctimas y familiares, ¿no? Todos condenamos efectivamente este hecho. Yo considero que no es un acto aislado, o sea, porque en realidad la violencia hacia las mujeres y niñas es una problemática generalizada en el país. No por nada hemos tenido más de 90.000 casos el año pasado, y este año, en el primer trimestre, de enero a marzo, los intentos de feminicidio y feminicidios se han incrementado. Estos casos, estas estadísticas, digamos, dan cuenta, ¿no?, de que esta es una problemática que tiene causas estructurales importantes, que entre ellas, a nuestro modo de ver, también está detrás una cultura machista. La Defensoría. Sí, la Defensoría del Pueblo, en la línea de lo que estás comentando, decía que en el mismo periodo de tiempo, respecto del año pasado, en los 3 primeros meses, el intento de feminicidio se ha incrementado en 55% y el feminicidio en 10%. O sea, algo está pasando. ¿Pero dónde son esas cifras, Perla? Porque yo tengo acá las cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que trabaja con los datos del INEI, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, y en el 2016, en cuanto a lo que son homicidios violentos, evidentemente, el 80% han sido hombres y solo el 4.4% del total han sido mujeres. Acá yo tengo también el total de víctimas en el año 2016 de feminicidio fue de 106 mujeres. Y es un dato de este Comité Estadístico Interinstitucional. Los datos que te estoy dando son datos que ha hecho público la Defensoría del Pueblo. Bueno, de feminicidios o de ataques de violencia. Acabo de hacer... Acá el hombre muere
85%, 80%, lo que para mí denota que tenemos un problema de violencia. Claro, en general. No de violencia contra la mujer específicamente. No, de violencia. Y el problema está en que lo enfoquemos solo como violencia contra la mujer, porque todos los recursos que usamos es simplemente para ese aspecto y nos estamos olvidando del otro 80% de víctimas que también tienen que ser visibilizadas. O sea, si tú tienes un padre, un hermano, un hijo, también te tiene que importar. Yo no quiero negar que exista también mujeres, pero si estamos hablando de un 80%, no necesariamente es una cultura que solo quiere matar a la mujer. La réplica. Sí, bueno, primero quisiera decir también que los datos que estábamos refiriendo y que también has hecho mención están basados en el Centro de Emergencia Mujer, Así es. el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dado cuenta efectivamente de un incremento. Hablamos efectivamente, como mencioné, de 121 feminicidios en el 2017 y 247 tentativas. Entonces estamos hablando de 368 casos. ¿Y los 90.000? ¿No? Perdóname. Sí, pues los escuchamos. Entonces hablamos de 10 casos mensuales, ¿no?, de feminicidios, y si sumamos a eso las tentativas hablamos de 30 casos. Yo creo que toda vida, hombre, mujer, niño, niña, etcétera, son respetables. Pero aquí estamos viendo un problema de fondo. El problema de fondo es que de manera sistemática se está violentando a las mujeres. No solamente con el feminicidio, que ya es en este ciclo, en esta cadena de violencia, es la expresión mayor, pero hemos tenido casos también muy condenables de violencia sexual, inclusive seguidos de feminicidio a niñas, ¿es cierto? Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda y no desviar el tema de atención. Me parece que es muy importante que todas nuestras instituciones se concentren en hacer un trabajo a nivel preventivo y también mejorar la calidad de la atención para que no queden impunes estos casos contra las mujeres. Estamos también con Alejandro Muñante. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, quien también se suma a esta conversación de Amayuya esta noche. Enrique. ¿Qué tal, doctor Muñante? ¿Cómo está? Queríamos conocer pues la perspectiva desde el derecho. Primero, ¿estamos en materia legislativa preparados para enfrentar una situación como esta? ¿Es necesario modificar en algo nuestro paquete pues de leyes al respecto, o estamos bien encaminados y lo que estamos hablando acá es de un problema en todo caso de aplicación, ya lo que se refiere pues al derecho en sí? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Una de las principales razones por lo cual hasta el día de hoy no hemos todavía acabado con este flagelo de violencia contra la mujer es que las políticas que se han planteado, tanto de prevención como represión, no se condicen con la realidad. Por ejemplo, el delito de feminicidio reviste un problema bastante fuerte en cuanto al carácter dogmático de este. Ya que se dice que comete aquel delito de feminicidio aquel hombre que mata a una mujer por ser mujer, por su condición de mujer. En otras palabras, la mata por no tener pene, ¿no? En ese sentido, creemos que es una figura legal que no refleja, no tiene principios elementales del derecho penal como el principio de taxatividad, que nos dice que toda norma penal tiene que ser clara y precisa. En ese sentido, los delitos que se cometen por feminicidio revisten un problema de odio. Y en ninguno de los casos en los cuales se ha sentenciado por feminicidio ha habido algún reporte o alguna pericia que efectivamente dé cuenta de que este asesinato se haya producido por un motivo de odio. Aquí lo que pasa es que se dan muchas otras circunstancias, muchos otros factores. Problemas de pleitos, celos, iras, trastornos mentales, problemas de drogadicción, problemas de adicciones, problemas de temperamento que llevan estas causas y que muchas veces no se están atendiendo porque simplemente se están enfocando en otro tipo de circunstancias que no se aplican en la realidad, ¿no? Pero diría entonces que no hay un elemento de machismo cultural detrás de lo que podríamos denominar, algunos pues lo dicen que es una ola, ¿no?, de criminalidad contra la mujer. ¿Eso es lo que nos estaría diciendo? Bien, el machismo no es la única fuente de violencia contra la mujer. Existen muchos factores que determinan la violencia contra la mujer. Como ya le hemos dicho, el problema es que no se enfoca de manera integral esta problemática. Si solamente culpamos al machismo de violencia contra la mujer, estaríamos invisibilizando otras fuentes, como por ejemplo la salud mental integral. Como por ejemplo, ¿qué otras fuentes? La salud mental integral, por ejemplo, no tenemos una política de salud mental integral, no tenemos una política, por ejemplo, que desarrolle un enfoque de familia que complemente el desarrollo de la crisis
crisis familiar que Perdón, pero solucione este esta tipo de semana, soluciones. doctor, hubo un pronunciamiento, me parece, del Colegio de Psiquiatras o del Colegio de Médicos, ¿no? Diciendo que no se debe relacionar el tema de un ataque contra una mujer, que este agresor tenga necesariamente una enfermedad mental. Porque estamos hablando de personas que perfectamente se dan cuenta de lo que está bien, de lo que está mal. Por tanto, son delincuentes o presuntos delincuentes o agresores como tales. Claro, lo que sucede es que el comunicado tampoco deslinda completamente que existan personas que violenten a mujeres por un problema de salud mental. Efectivamente, existen, ningún médico podría descartar totalmente ello. Sin embargo, también sabemos que no todos los pacientes, digamos, las personas que sufren este tipo de alteraciones son pacientes o llevan algún tipo de tratamiento. Después, recién cuando ocurre el caso y se le hace la pericia o en todo caso se hace un tratamiento, recién se dan cuenta que esta persona tiene este tipo de psicopatía, que es justamente aquellas personas que no interiorizan las normas penales, las normas de la sociedad y solamente buscan satisfacer su necesidad, buscan satisfacer sus deseos. ¿Por qué? Porque sienten que la persona puede ser de su propiedad o pueden vulnerarla cuanto ellos quieran, ¿no? Es una persona que no ha interiorizado las normas de la sociedad. Y matar por celos también es machismo. De una otra forma, los celos también conllevan a apariciones no solo de machismo, sino también existe lo que se llama el trastorno compulsivo, que también lleva a estas personas a creer que el ser humano es una propiedad y por esa razón también conllevan a asesinar a este tipo de gente, ¿no? Gracias, doctor Muñante. Me imagino, Yolanda, que usted está más cerca a la posición que expresa. Quisiera la opinión de ambas con respecto a lo que ha dicho el abogado. Yo creo que efectivamente no se debe deslindar que existen casos que sí son problemas psicológicos o psiquiátricos, pero no son los únicos. Así como que también hay asesinatos o violencia por celos que no solamente son de los hombres hacia las mujeres, sino de las mujeres hacia los hombres. Hay muchos, como estoy diciendo, del 80% de hombres, ¿no? Un número como del 10% también son muertos por sus parejas. Entonces no es algo que se da únicamente porque exista el machismo. Yo creo que sí tenemos una cultura que tiene herencia machista, pero que esa cultura no se va a sanar, ¿no? Simplemente criminalizando al hombre y victimizando a la mujer, sino desde el fortalecimiento de la educación familiar en valores y virtudes que ayuden a la convivencia de ambos sexos. Si nosotros enemistamos a los dos sexos desde el hogar, el hombre y la mujer, los niños van a replicar ese tipo de conducta. Es en el hogar donde uno aprende, el hogar, el lugar más potente de aprendizaje de valores y virtudes positivos. Entonces, si no fortalecemos a la familia y esos valores, se repetirán conductas. Ahora, por más que se los demos en el colegio. ¿Estamos criminalizando a los hombres y victimizando a las mujeres, Tatiana? ¿O es que tenemos una realidad que nos explota en la cara por la cual no podemos negar que hay una violencia de género enorme en el país y que algo tenemos que hacer? Definitivamente hay violencia en general, ¿no es cierto? No lo podemos negar. O sea, sales a la calle... ¿Cómo? La minoría es contra la mujer, la mayoría es violencia también a los hombres. ¿Qué dice? ¿Qué dice Tatiana? Yo creo que no hay que distraer realmente la atención. Estamos en un momento de emergencia. Si uno revisa las estadísticas, se va a dar cuenta que, de pronto la señorita tiene otros referentes, pero no podemos negar una realidad que existe. La violencia contra la mujer se está dando de manera sistemática, efectivamente nos está ahí en la cara de manera más cruel cada vez. O sea, frente a esa realidad no podemos ponernos de espalda y decir no pasa nada o esto no está afectando a la mujer. Si no comprendemos efectivamente que hay muchas razones, entre ellas la cultura machista que está muy arraigada y que en el espacio de la familia también se reproduce. Que efectivamente podemos educar en igualdad o podemos educar reforzando patrones, estereotipos de género, patrones machistas en el comportamiento, formas autoritarias, formas de resolución de repente de los conflictos al interior de la familia empleando la violencia, queremos disciplinar a los hijos aplicando la violencia, etcétera. Son formas que de alguna manera van a hacer que a futuro estas personas también puedan ejercer violencia, ¿no? Y naturalizamos la violencia hacia las mujeres también. O sea, si nosotros intentamos justificar estas formas de ejercicio de la violencia contra las mujeres que se da en el espacio de la escuela, que se da en el espacio del trabajo, que se da en la política, o sea, la violencia en sus 11 modalidades está presente en el universo, digamos, ¿no? En los diversos espacios. Entonces tenemos que tener una actitud
mucho más proactiva, ¿no? Una propuesta, tenemos que articular esfuerzos para poder condenar este tipo de actos y trabajar. Efectivamente, en el campo preventivo es muy importante trabajar, tanto en la familia como en las escuelas, como en la comunidad, ¿no? Como ya se viene dando en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante debate. ¿Qué les parece? Regresamos de inmediato con Amayo Vida. No se vayan. Estamos con las especialistas Tatiana Acurio, socióloga, experta en género de la ONG Calandria, y Juliana Caccia, directora de la Fundación para la Familia, conversando pues sobre este caso que tanta atención ha concitado esta semana. Para terminar, Juliana, evidentemente en la diferencia de enfoque en este debate, la posición que usted representa considera que la perspectiva de género, ¿no?, en temas como este, en realidad socava y subvierte los valores familiares, en resumen, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con todo. Evidentemente, ¿no?, desde la otra esquina estamos hablando de un tema de igualdad de género, ¿no?, de una recableada, en realidad, de nuestros valores. Yo lo que quería preguntarles para ir cerrando es, con la perspectiva de cada uno en mente, ¿cuáles son las políticas principales que deberíamos instalar enfrentándonos a un tema que está ahí y a un problema que está ahí? Rápidamente. Primero, fortalecer a la familia, porque es ahí donde se inculcan los valores principales, ¿no es así? Segundo, políticas de seguridad. Yo creo que el presupuesto debe ir, sobre todo, a mejorar o a proteger al ciudadano de a pie, porque como les estaba comentando en el intermedio, del 100% de homicidios, no solamente el 5.8% es dado por una relación sentimental. Eso quiere decir que tenemos casi un 95% de homicidios que se dan en el ámbito público y no por razones de género, por llamarlo de una manera, ¿no? Y finalmente, que en los hogares uno comience, pues, detrás de toda política debe haber una antropología. Y si nosotros no marcamos que toda vida humana es digna de ser vivida, no importa el sexo, no importa la edad, entonces si nosotros no enseñamos eso, vamos a comenzar a relativizar la vida humana. Entonces, desde el hogar nosotros tenemos que respetar desde el niño en el vientre materno hasta el ancianito, porque de esa manera decimos, no importa, todas las vidas valen, y no tú por ser mujer, no tú por ser hombre vales más o menos, ¿no? Eso es lo que yo creo que debemos. Bueno, yo considero que actualmente tenemos un avance normativo importante en materia de derechos humanos de las mujeres. Tenemos un plan nacional precisamente que aborda la problemática de violencia de género que está vigente y que enfatiza también el campo de la prevención. A mi modo de ver, tenemos que fortalecer todas las políticas también de prevención de la violencia, ¿no?, de género, que se trabaje a nivel de las familias, las comunidades y también las escuelas. Es muy importante que el enfoque de género tenga una vigencia y se profundice también en las escuelas, precisamente para que las niñas se empoderen, para que haya una igualdad de trato, una igualdad de derechos, un respeto mutuo, una convivencia solidaria, democrática, tanto en la familia, tanto en la escuela y en la comunidad, en la política, en todos los espacios, ¿no? Debemos tratarnos y respetarnos mutuamente. De esta manera también me parece tenemos un plan de igualdad de género en el país que está vigente, tenemos un conjunto de normas y políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino también en las regiones de nuestro país, en las localidades, donde se ha avanzado bastante, ¿no?, en relación al abordaje de estos temas vinculados a los derechos de las mujeres. Otro aspecto que me parece también importante es el rol que cumplen los medios de comunicación. La labor que se está cumpliendo actualmente como medios de comunicación puede contribuir muchísimo para que la ciudadanía tenga una mejor comprensión de esta problemática, pueda contextualizarse mejor cómo se da, cuáles son las causas, las consecuencias, los servicios, cómo están respondiendo las instituciones frente a este problema, cómo se está manifestando la ciudadanía, las organizaciones, valorando también todo el trabajo que hacen las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas a favor del derecho a una vida libre de violencia. Bien, Tatiana, porque tenemos que ir cortando. Si hay tantas políticas caminando contra la violencia de género, ¿por qué aumenta? Esa es una pregunta que quisiera saber. Si es que funcionan tan bien las políticas de género, ¿por qué aumentan las violencias de género? Gracias. Vamos a cerrar rápidamente un comentario, doctor Muñante, por favor, desde los otros estudios sobre lo que debería ser un derrotero legal. Claro, enfocar esta problemática de violencia contra la mujer como un problema solamente de género y realmente invisibiliza las otras fuentes de violencia. Necesitamos enfocar proyectos de prevención que tengan como fuente la familia para poder fortalecerla y desarrollarla aún mucho más, atendiendo a que es una obligación del Estado promoverla y protegerla de acuerdo al artículo 4 de la Constitución. Bien, muchas gracias. Gracias a Tatiana Acurio por estar esta noche con nosotros. Gracias.
a Juliana también y por supuesto al doctor Muñante. Vamos a hacer una pausa ahora. Inmediatamente después de esa pausa vamos a hablar, Enrique, de otro tema muy importante con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que va a estar esta noche en nuestros estudios. La pobreza urbana ha aumentado. Además, vamos a hablar de la anemia. Así es. La anemia, ¿no es cierto? Hacemos una pausa y regresamos.